Bueno, gracias a, a las chicas por la invitación. Siempre es raro hablar de la obra, o más que raro es como comenzar o pensar qué es lo que voy a decir o qué mostrar. Así que decidí hacer algo, o sea, parar la rosca y decir simplemente un PDF con las muestras y a partir de ahí ir viendo las imágenes y comenzar a hablar un poco más freestyle o más y también, bueno, ahí tendrán preguntas seguramente. Eh, bueno, lo básico, tengo 37 años, estudié psicología en la Universidad de La Plata, abandoné o sea, en segundo año comencé de plástica y bueno, terminé abandonando psicología. Me gustaba mucho la teoría psicoanalítica, era lo único que me interesaba, de hecho. Eh, y bueno, después en el programa de... Les cuento todas estas idioteces porque después damos toda la vuelta y aparecen o de hecho nunca se van. Y después en el curso de ingreso me acuerdo de plástica y yo tenía como un discurso prearmado y pensaba o decía, no, no, yo quiero trabajar con los locos o me gusta mucho el art brut, el arte terapia. Y, y bueno, después con los años hice una residencia en Brasil, me acuerdo, y pude ir a un museo que se llama Imágenes del Inconsciente, de Nícia da Silveira, que era una psiquiatra que comenzó a implementar el arte y a trabajar arte con los pacientes psiquiátricos para detener un poco todo este positivismo de lobotomías, electroshocks. Y capaz que una pregunta que siempre me hago, o siempre es una pregunta que está en mi trabajo, es muy básica, me parece que no es tonta y es si el arte cura o salva. Y, y bueno, es algo que siempre, o sea, uno se puede perder en el bosque, ir y volver, pero eso siempre es como si fuera un territorio, un límite de mi territorio. Esta imagen es muy linda, es una fiesta, está al comienzo porque está buena. Eh, pero vamos a ir a pasar por la última muestra. Es Placenta Escarlata. Fue este año, comienzos de año, en Barro. Em, Hay como un pequeño textito. Trabajamos el texto con Nicolás Cuello, que es un historiador. Él es de Neuquén, se formó en La Plata y eh, está como muy focalizado sí, en conocimientos queer, en el underground, en el punk argentino. Em, bueno, les paso unas imágenes de la muestra y estas son unas, bueno, y les voy contando. Esta es la vista de la sala general. Bueno, había comenzado a... Bueno, más o menos es como si fuera una regla o una norma, las normas del sistema. A mí me gusta porque también me parece que estar haciendo muestras todo el tiempo obliga a... Uno, cada muestra es un ensayo. Y en cada uno de estos ensayos,
ensayo es pensarlo como si fuera un laboratorio, ¿no? Y en cada uno de estos ejercicios podemos ver como o probar todas las ideas o pequeñas experimentos que uno va haciendo en el taller. Yo voy a tener una muestra hace 2 años atrás, y esto es como la norma, ¿no? Que la norma es que cada 2 años ir mostrando en la galería. Entonces, cuando habían pasado 2 años, la otra muestra estaba muy reciente todavía, en imágenes. Entonces me dijeron, para realizarla, hice como siempre, obviamente a mis amigos de más confianza, hago una pequeña consulta. ¿Te parece? ¿Hago la muestra? ¿No? Me decían, sí, o sea, siempre un sí. Un sí porque está bueno mostrar, está bueno producir, está bueno que haya nuevo material. Bueno, el punto tenía nada, había comenzado a hacer investigaciones de figura humana y en esta de moldes. Trabajo haciendo calcos. Me gustan los procesos muy largos y los procesos inmediatos cuando trabajo en la escultura. Por ejemplo, con estas piezas el proceso de sacar los moldes es hasta muy tedioso. Pero después, en el final, que trabajaron en poliuretano, son esculturas de poliuretano expandido y pigmento, es algo que en 2 horas tengo las esculturas hechas. Y nunca había trabajado con una figura humana entera. Era como casi... Me acuerdo de un amigo que me dijo como... Había algo de clasicismo en la figura. Y sí, había algo que estaba investigando ahí que quería realmente... Si bien están muy mal hechas en un sentido... Bueno, la pregunta ahí, ¿hay algo que esté mal hecho en arte contemporáneo? No, o sea, no hay ninguna regla. Pero nada, era completar la forma. Algo que estaba leyendo o hacia donde estaba mirando cuando comencé a armar toda esta muestra, que, o sea, uno si ve estas mujeres están como formando un ritual o tienen una posición de danza. Estaba viendo mucho a Marjorie Cameron, el trabajo, la obra de Marjorie Cameron, que es una artista americana de los 60, de Los Ángeles. Bueno, ella se casó con Jack Parsons. Es como todo el movimiento ocultista americano, no, norteamericano. Y me gusta esa idea de contracultura. O resistencia a los estándares cristianos, evangélicos, al catolicismo. Como me parece como, no sé, como la iglesia satánica. Es como es un lugar de nada, donde el cuerpo y todo eso que el catolicismo todo el tiempo reprime, ¿no? Como los placeres de la carne. Y ahí me viene diciendo los placeres de la carne, recordar también pensando en esta muestra Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya que es increíble, ¿no? Y hay un texto que es La hija del diablo se casa, un poema, y hay una frase, un verso que es los placeres de la carne. Y bueno, en toda esta experimentación había algo que yo no había probado y comenzamos a diseñar estas... Les voy contando como de textos y también a cosas muy técnicas, como este tipo de bases. Nunca había trabajado en el modelado 3D, entonces con un amigo Mariano comenzamos a... Nada, no sé, me enfrenté con ese universo y ver cómo se podía hacer una traducción, o sea, se hace el modelado 3D y después es cómo se pueden hacer estas bases que tenía ganas que sean como si fueran unos, además del movimiento,
que tengan como si fueran piel quemada, ¿no? Como después vamos a ver en otra muestra que hay un pintor informalista italiano que me fascina, que es Alberto Burri. Y nada, desde siempre me gustó y este pintor trabajaba con unos plásticos todos rotos, o sea, los quemaba realmente con un soplete. Eran unos plásticos rojos, unos plásticos rosados. Hay unos videos inclusive como de registro del proceso de obra. Tuvo, creo hace unos años, una retrospectiva en el Guggenheim. Y es hermoso porque en esa arquitectura como están colgados, flotando. Me gusta esa pintura porque son objetos y son. Pero bueno, el punto o hacia donde quiero ir, otra vez, ¿no? Quizás vuelve esta pregunta si el arte cura. Él era literalmente un médico de guerra. Y entonces uno se imagina que estuvo en el campo de batalla, rebanando piernas y brazos, y bueno, después de exorcizar todas esas imágenes en la obra, y uno lo ve en las piezas. También me quedé pensando hace poco, pero soy muy malo con la memoria, vi unos grabados bueno, hablando de los desastres de la guerra, obviamente Goya es como un gran señor. Bueno, de esta pieza, de esta muestra, bueno, esta era una escultura bueno, hay otra vez, ¿no? Las oposiciones de materiales, desde el plástico, que es como un residuo completamente petróleo, o que es petróleo, y después ir a trabajar en una fábrica de vidrio soplado para hacer esas piezas. Nada, las había hecho y en el taller se convirtieron en unas orejas y bueno, obviamente apareció esto que es él que es tontín, ¿no? Después bueno, y un poco ahora vamos a ir, pero yo creo que esta pieza, este dibujo es el dibujo que le dio el nombre a la muestra. Este dibujo está mal, es 2007-2018. 2017, no sé si recuerdan, pero hubo un montón de lunas rojas. Estaba haciendo una residencia en Nueva York como por 4 meses y de hecho en el hemisferio norte el eclipse, o sea, no se podía. O sea, en un momento realmente se eclipsó un 90% durante el día. Nunca había habido un eclipse casi total. Y me pareció como. Imagino que estábamos todos sugestionados, pero fue como muy extraño. O sea, me viene acá Carl Sagan diciendo, no, los eclipses y los planetas no arman horóscopos, pero por el otro lado digo, bueno, no sé, si mueven los mares, las lunas llenas, digo, ¿por qué no modificar a los seres vivos? Pero bueno, en fin, este dibujo viene de esa época, del año pasado. Y nada, no sé, es un nacimiento. Es difícil explicar. Después cuando uno, o sea, hay trabajo, o sea, los dibujos más que nada no pienso cuando los hago, para nada. O sea, ¿quién es ese duende? De repente en la cabeza es la luna. Y en el título un poco cierro como este comienzo. De hecho no.
cerrar, es como en la cabeza mi pensamiento, pero todos los ocultistas o Aleister Crowley, de hecho buscaban la invocación de la mujer escarlata, la Babylon. Esta mujer aparece en la Biblia, y es como la energía. Eso es lo que me parece interesante. No es una energía ni negativa ni positiva, sino es como una energía total, ¿no? Como, y hay una descripción, no sé, está degollando 1000 ponis, qué sé yo, como. Es como asesina y dadora de vida. Y esa imagen esa imagen de energía nada, hay algo ahí que va y viene. Bueno, como los dibujos no pienso, comienzo a trabajar, pero sí, desde o sea, una fiesta, una atmósfera, siempre hay algo muy interesante que me copa desde. Acá no salgo a bailar nunca, pero cuando viajo me gusta ir a bailar y me gusta lo que pasa en las fiestas electrónicas o, o por lo menos me parece a ver, ejemplo, Berghain en Alemania. Eh, es literalmente una catedral de techno y es muy increíble que ese lugar haya sido una planta de energía. Y ahora, nada, es una disco, es un museo vivo, está declarado por los alemanes como un museo vivo. Nació de la cultura gay, o sea, de hecho hay un gran encuentro de BDSM que es bondage, prácticas, sí, extremas o de fetish, de cuero. Y el lugar es literal, sigue siendo una usina de cuerpos unidos bailando. O sea, con un respeto total, es hermoso. No estamos hablando, no conozco Ibiza, pero me imagino que Ibiza debe ser mucho flujo y colores y, no sé, como muy lleno de italianos. No, este lugar es. Y esa unión de cuerpos anónimos en la fiesta. No, me parece como un lugar de ritual que o sea, existe muy. No sé, cuando vamos al cine tenemos a alguien desconocido al lado y estamos, ¿no?, mirando una película. Hay pocos lugares sociales ahora o de rituales en los cuales podemos hacer una pausa y estamos con un completo desconocido. Me parece que la fiesta, y bueno, a mí este lugar, básicamente por el techno, que también es como una música de máquinas, me parece interesante. Y bueno, ¿no? Siempre esas oposiciones, ¿no?, de lo más suave a lo más duro, los cuerpos, que es lo más blando, y la música de las máquinas. Son lugares siempre a los que voy y vengo, o de los que voy y vengo. Bueno, en esta muestra también había unas piezas de cerámica que tenía ganas de trabajar. El diseño también lo hicimos en computadora. Y buscaba, de hecho estas cerámicas ahora las quiero seguir trabajando, pero buscaba ese tipo de diseño medio supersónicos. Y bueno, un poco también en algo que sea algo tan básico como un florero, ¿no? Como
había visto una muestra de Ettore Stotzas, que era del grupo Memphis, y nada, se me prendió ese amor por el objeto funcional, ¿no? Como esa pieza artística funcional, como un plato, un florero. No sé, el grupo Memphis es bellísimo. De hecho, en el grupo Memphis hay un diseñador japonés que me copa bastante, que obviamente no me voy a acordar el nombre. Pero bueno, hicimos estas piezas que el modelo, la idea de base era Ren y Stimpy. De hecho, esta pieza era un Stimpy. Y terminé, o sea, nombrándolo con cariño en el taller era el Stimpy de la muerte, pero bueno, después... No está la foto del otro lado, pero tiene un culito muy lindo que le hicimos. Sí. Tenía las diferentes bases dispuestas en la exhibición y había dejado esta completamente... O sea, estaba produciendo piezas, o sea, habíamos hecho esas camperas. Estaba trabajando con cestería botánica, pero no había terminado de decidir qué era lo que iba arriba de esta base. O sea, siempre dejo me parece mucho más divertido y yo me divierto dejando al azar en montaje un 33% quizás. O sea, si pensamos en un número. Entonces, en ese 33% tomo decisiones en la sala. Entonces, una de estas decisiones fue esta pieza completa. Nada, y había mandado a hacer esas camperas, que es una campera que tengo. Y había visto, les voy contando estas cosas porque son como todas cómo hago todos los pensamientos que vienen desde lo más tonto. Pero una película de esta película de ciencia ficción de los 80, que ahora salió la segunda parte. Blade Runner. Blade Runner. Sí, salió la segunda parte. El año pasado salió, ¿no? Sí. Bueno, en la número 1, una de las cyborgs, el vestuario de esa película, ahora si la quieren volver a ver, el vestuario de la película es increíble. Y de Rihanna, en una escena que está bajo la lluvia, tiene un tapado transparente de goma y me parece como wow. Me pareció, y después bueno, comencé a hacer un searching. De hecho apareció una campera que es eso, ¿no? Como una chaqueta motoquera de Comme des Garçons que es transparente y nada, ya es de colección, es como algo que no se puede ni comprar. Y había hecho 4 de estas chaquetas y ahí me encontré en el mismo gesto quemándola y haciendo las perforaciones. Y obviamente esta pieza quedó después como... Y no se ve, pero hay unas pequeñas Polaroids que dicen un viaje de cementerios y el total de esta pieza, o sea, me parecía cuando estaba quemando ya la campera me di cuenta que era un autorretrato. Nada, quedó como un poco ese tejido también como si fuera una red de pesca. No sé. Bueno, esta es la sala. Esto fue una invitación. Fue en el Castelo de Rivoli, una muestra que la curó Chus Martínez, 2018. O sea, fue ahora en febrero. O sea, trabajamos durante el verano. Este dibujo había trabajado este tipo de dibujos hace unos años atrás. Les muestro una foto. O sea, todo eso está hecho con virome. El proceso es este.
Hago los dibujos con las sogas, después, o sea, primero un patrón muy grande, como esas líneas abajo. Hago un dibujo con la soga, después esto que están viendo ahí lo fotografío, después de esa fotografía lo imprimo, y después de que lo imprimo lo calco con carbónico sobre papel e ilustración, y el último paso final es dibujar con virome. Y nada, o sea, esto es una escala muy grande y es todo dibujo de virome. Un poco este trabajo, hace unos años había, bueno, este trabajo como arrancó hace unos años, otra vez ahí como ahí el arte y la arte terapia. Fui con... una amiga de Rosario, artista, rubia. Ayúdame. Con la Imola, con Fabiana Imola. Ella da clases en un psiquiátrico, ella va todos los lunes. Y si bien había sido como un entre comillas sueño o un móvil en mi comienzo de elegir este camino de hacer arte, ¿no? No, nunca había estado en ese lugar. Y cuando me encontré ahí, estando con Fabián, ayudándola con los internos, nada, fue como si siempre lo hubiese hecho, como nada, me copó. Ella cuida la obra y cuida al artista, es Aníbal Brizuela, es un artista muy bueno. Claudia del Río también le dieron clases ellos, y ahora salió un librito por una editorial muy buena de Rosario, Iván Rosado, que es una muy buena editorial, y bueno, si quieren chequearlo, pero bueno. Aníbal Brizuela hace unos dibujos muy buenos él es psicótico y hace unos dibujos muy buenos en virome. ¿Y es su forma de comunicación o de estar acá en el mundo? Son realmente increíbles. Y hay algo un poco eh, en el encierro en una cárcel o en un hospital psiquiátrico que con el elemento mínimo se comunica, ¿no? Como una virome, nada, hacer, o sea, llevarlo a la enésima o nada, no sé, yo creo que este dibujo, si habremos gastado 10 viromes, es un montón. Y nada, después bueno, tiene unas inclusiones de neón. Pero un poco esa es la historia, ¿no se entendió el origen del dibujo, de los dibujos estos? Bueno, ahí se ve un poco grabado en la sala. Bueno, esto... el año pasado hice esta residencia en Nueva York, la ISCP. Y después junto con Verónica Flom, es una amiga y curadora que vivía en Nueva York, ahora está en Miami. Me invitó a trabajar con la colección de la Emily Harvey Foundation. Dejo esto porque me quiero acordar los nombres, porque no los voy a recordar. Pero la Emily Harvey Foundation, antes de ser una fundación, fue una galería de... Es muy increíble, de Art Fluxus, o sea, lo que fue Nueva York en los 80. Otra vez, ¿no? Pensando en estos lugares de resistencia, o el Soho de Nueva York en los 80 fue como
nada, creo que todos los artistas o músicos que conocemos en la actualidad o que son que admiramos salieron de ese caldo de cultivo cuando Nueva York era peligroso. Eh, Después, bueno, obviamente tuvo el Times Square, todo tuvo una lavada de cara y Nueva York es lo que es ahora. Pero nada, esta fundación antes era una galería y nada, todos los artistas Fluxus iban terminaban acá. La colección, bueno, y me dieron, o sea, ahora es una fundación y entonces podía trabajar con todas las obras que había en la colección. Y entre ellas, obras de Albert Fine, había un video de Orlan, Jeff Perkins y unas fotografías de Caroline Schiman, que no sé si la conocen, es una bestia. Y nada, mostré, hay algunos nada más de los dibujos. Bueno, los dibujos no pienso mucho en lo que hago, pero no sé si hay mucho que contar en este dibujo, es lo que se ve, ¿no? Bueno, esta es una muestra, fue en el 2016, en la Universidad de Itela. Surgió de la pregunta, o sea, Inés en la invitación, Inés Casenstein me dice, creo, siempre cuento de la misma manera esta experiencia porque Inés me pregunta, o me dice que no entendía mi obra, no entiendo tu obra. Hoy un poco pensaba en esta pregunta y era como cuando alguien te dice, no te conozco, pero bueno, te quiero conocer. Y, y me invitó a hacer esta, esta muestra que a mí me asustó un poco al comienzo porque tenía algo como de archivo, ¿no? Como de un recorrido. Yo comencé mis primeras muestras, fue en la galería Appetit. Les cuento esto, así ya vemos todo esto, que es como el comienzo. Nada, cuando dejé la facultad, dejé arte, me fui a vivir con mis viejos. Nada, era como arte o dedicate a ser cajero de supermercado. O sea, y mandé carpeta a Currículum Cero, que era un concurso que era la galería Ruth Ben Sacar. Y era como jugar a un todo o nada. Era como, ¿sirvo para algo o no sirvo para nada? Y capaz que cambiaba mi rumbo hacia cualquier otra cosa. Esa carpeta quedó. El jurado era Jacobi, Victoria Norton y Ballesteros. Y en ese año, o sea, la había comenzado. Bueno, me dijeron, tenés que conocer a Daniela Luna. Y que era la directora de Appetit. Y es artista, ahora vive en Miami. Y te va a gustar la galería. Bueno, nos terminamos conociendo en esa muestra. Y en esa muestra también nos conocimos, estaba Lamote, Provisorio Permanente. Eso es un poquito el contexto de lo que estaba pasando. 2006. Inés me invita a hacer esta muestra en el 2016 y me pide piezas desde el 2006 hasta el 2016. Obviamente me asusté mucho, era como... había algo de diario personal en todas las piezas, en cada una de las esculturas, y alejarme de esa historia personal, ¿no? Porque cuando uno hace cualquier obra que haga, nada, ya es completamente autónomo. El trabajo es completamente autónomo. Entender eso lo aprendí con esta muestra.
Y bueno, ahí fue la pregunta. Bueno, esa fue la invitación de Inés. Y después armamos un equipo. Fueron 3 los curadores. Alejo Ponce, que está por ahí. Y Lucrecia Palacios, que ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto. Y nada, la pregunta era cómo organizar 10 años de trabajo, cómo mostrarlo, cómo exhibirlo. Y nada, la primera idea que tuve fue esta imagen muy simple, que era nada, pensar la sala como, uno, hacer desaparecer la sala. Esta es la sala del Ditela. 2, todas estas paredes curvas simulando un gran estómago. No sé si ven Hora de Aventura. Hay un capítulo que hay unos ositos en una panza, que es la panza. Ellos no saben que están en una fiesta, y es la panza de un gigante. Y es esa imagen de pensar las esculturas en la panza de otra gran obra me fue como... obviamente también está Pinocho, o sea, viene de larga data. Entonces armamos este display y ahí otra vez se repite. Acá comenzó lo de Burri. Todo esto es un film, y también pegado y quemado. Y bueno, ahí van apareciendo algunas de las esculturas. Lo más interesante de esta muestra, esa foto es muy mala. No sé. De esta muestra era que se hicieron a ver, pensar toda esta muestra como si fuera un teatro anatómico, ¿no? Como se estudiaba antes la anatomía. Era como un cuerpo, no tarimas, ¿cómo se llama? Como un teatrino, tiene un nombre eso. Y bueno, todos los estudiantes mirando los cuerpos, o sea, estos cuerpos abiertos. Y la idea de los curadores era esto, ¿no? Como poder investigar cada una de estas esculturas y desglosarlas. Inclusive una de las ideas era que fuesen móviles, pero bueno, no se podía estar moviendo las esculturas. Pero bueno, en este teatro de conocimiento o sea, había un ciclo programado, un ciclo de charlas, de las cuales no se hablaba de mi obra directamente, porque como un Torre estar diciendo, bueno, acá quiso decir esto, allá no sé qué, y de hecho quizás hasta una mala interpretación, sino invitar a ciertos teóricos para que hablen de ciertos conocimientos que ellos pensaban tenían relación con mi obra. Por ejemplo, Nicolás Cuello hablando del underground en los 80 y también en Buenos Aires, o sea, postdictadura. Y ¿cómo era? ¿Nombre Alejo? Eso, el poder creativo de la negatividad. De hecho, ahora la última parte de un libro de Los fantasmas de mi vida de Mark Fisher hablaba de la energía del rencor, ¿es? Bueno, no recuerdo, pero es muy linda esa imagen, ¿no? Como la energía de la furia. Y después Mariana Marchesi hablando de las esculturas de los años 70. Después en el concepto de monstruo también. Después sobre las Islas Malvinas. Y ese concepto a mí me tocó... ¿Cómo se llamaba, Alejo? Perdón. Eh, Cora Garmanek habló sobre Malvinas y sobre la poca producción que la guerra y esa guerra tenía, que tenía pocas imágenes y menos imágenes en la historia del arte, o como si fuese un trauma
un trauma no procesado. Y una hipótesis, obviamente siempre en curaduría son hipótesis, era cómo quizás mi trabajo tenía algo de representación de ese trauma, que es algo muy psicoanalítico. Bueno, estas son algunas de las piezas. Bueno, esta es de 2006, trabajaba, cuando ya estaba en la Facultad de Bellas Artes, tenía, no sé, quería hacer hiperrealismo y me parece lo que más cercano a hacer hiperrealismo era taxidermia. Y terminé en el Museo de Ciencias Naturales haciendo taxidermia. Que en ese momento no había ninguna reflexión sobre lo que estaba haciendo, pero después cuando uno comienza a pensar qué es lo que hace, de hecho estaba haciendo algo hiper victoriano, ¿no? Y bueno, en la época victoriana surgió el psicoanálisis, apareció Freud, o sea, la represión de la sexualidad es como estar manipulando animales y dándole formas, es como nada, tiene toda esa energía. Bueno, esta es un poco... Bueno, estos son como los experimentos de estas dos puntas que siempre me gustan, ¿no? Como trabajar técnicamente o escultóricamente en procesos muy largos y después ese tipo de esculturas inmediatas. También obviamente estaba viendo mucho a Hannah Hosch, que es como la primer collage, no sé, la princesa del collage, podría decir. Eh, Estas, algunas de las charlas. O sea, la muestra terminaba funcionando, esto era la esencia de toda esta exhibición, ¿no? Cómo terminaba funcionando en estos momentos. Bueno, esta es una muestra, fue en la Galería Barra 2015, Glótica. Esta muestra la trabajamos con Alejo. Bueno, un poco ahí, ¿no? Que es glótico, em, soy pésimo con los títulos, como que en un momento comienzo a trabajar y después hay que parar y el título termina siendo como todo, es como... Y bueno, estamos trabajando con Alejo y pensando un poco... Yo quería usar el título como una onomatopeya, como brr, bap o brr, brr. Y bueno, quedó glótica, ¿no? Como este concepto físico de este músculo, de la glotis y también lo gótico. Y bueno, surgió esta muestra. Esta es una de las piezas. Dibujo. Si, o sea, repito, si en cada una de las muestras estoy teniendo algún tipo de ensayo o me formulo preguntas, o me formulo una pregunta o un millón y trato de respondérmelas en la cabeza haciendo estas esculturas o no sé, esta instalación. La pregunta que me hice en esta muestra era la relación que se entrelaza o que se produce en el acto de un crimen entre el cuerpo del perpetrador y la víctima. Y nada, es muy general esto, pero bueno, un poco esta es la respuesta a esta inquietud. No sé si es filosófica, pero bueno, era algo que estaba pensando. ¿Esto? Ah, son... No, los planos son placas
O sea, de hecho, vos entrabas a la galería y lo único que veías era una placa amarilla. Eh, o sea, la primera idea que había pensado era un desfile de esculturas. O sea, estaba viendo mucho performance de Leigh Bowery. No sé si lo conocen, pero es un performer australiano que hizo toda su carrera en Londres durante los 80 y es increíble. Nada, es como un drag de vieja escuela. Tenían todos unos trajes, eran cuerpos enteros. Y otra vez, ¿no? El ritual. No sé, iba a una disco a la noche. De hecho, como fue avanzando en sus trajes y de repente eran algunos que era completamente cubierto y no veía nada y giraba en la pista. Y eso era, no sé, me pareció muy increíble, era muy africano también. Era como esos rituales en los cuales uno entra en trance, el trance. Es una palabra. que- y bueno, había pensado en la exhibición esta como un desfile. Y también como una catedral, o sea, usé ese espacio, esa pared final de la galería con esa curva. eh, entonces, bueno, una catedral, una iglesia necesita un altar. Bueno, ¿a quién ponemos en ese altar? Puse ese dibujo que era en un momento le comencé a dar más pelota a mis dibujos rápidos o instantáneos. Entonces en un cuaderno hice ese dibujo de un gato que tiene una lengua que es como una gran pija. Y, y bueno, revertí esta idea de desfile donde los modelos vienen caminando, sino que bueno, el desfile fue fijo y, y bueno, al estar estas placas que me producían como si fuera un ritmo o me creaban pequeños peep shows, uno iba caminando y se abría la muestra como si fuera un abanico y podías ir viendo cada uno de los lockers o de los tiempos. Acá se va viendo, se iba. Y estas placas eran una chapa de color pintada como si fuera una chapa de auto. Entonces los reflejos de los neones se rebotaban y bueno, esta era la chapa final, ¿no? Es la pieza que está al final de todo. Eh, y también en mi cabeza, lo que pensaba con estas chapas era como, además del concepto o la idea del desfile, era la idea de musical, como si fueran beats. Entonces nada, no sé, una canción techno house, cada golpe como tuk, 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 y por eso, qué sé yo, hay una parte que dice, en vez de un espacio, dos espacios, de cambio de color, revertí las chapas. Bueno, esta muestra 2013, esta fue en Cendrós, era la muestra que cerraba la galería. De esta muestra no hay mucho más que decir, le voy a contar cosas técnicas. La sala no quería trabajar con luz, quería solo trabajar con la iluminación que tengan, o sea, eso que ven en el piso son unos neones. Y crear este ambiente confuso. Todo el piso estaba cubierto con cúrcuma. Eh, Era una cúrcuma clase C, porque para cubrir el piso necesitamos nada. Cuando fuimos a comprar especias, era más barato. Y nada, uno ingresaba a la sala, fue muy peligroso, entre comillas, sí, fue peligroso. Y había algo de trampa también en entrar en este ambiente. Las paredes eran todo un diseño que hicimos y lo imprimimos en papel como si fueran fotocopias por metro y los pegamos en toda la pared. También muy callejero y bueno,
había en los dos extremos, en cada extremo de la sala estaba este personaje que estaba hecho completamente con papel. Y es origami, virome, collage de gatos. Atrás había una piedra. Y del otro lado estaba esta pieza que era una cruz de armas, se puede decir. Nada. En sí, bueno, estas son unas cerámicas que también trabajé para esa muestra. Pero nada, la sala o la galería como un campo de batalla era una idea. De hecho, ahora estamos trabajando en un proyecto o sea, esta referencia a la cúrcuma es directa y estaba tratando de buscar una pintura expresionista que había sido el motor de este ambiente, que era muy parecida, pero en sí la escena era como esta pintura de Cranach el Viejo, creo que es, El Triunfo de la Muerte. Creo que está en el Prado. Que bueno, nada, es una escena con todos los cuerpos tirados y carretas y bueno. Esto es Cendrós, ya pasaron muchos años. Chango, la cara me ha mordido un meñique. Esta muestra es re divertida. No. En algún momento perdí el humor, claro, sí, de acá a acá perdí el humor. No, es algo que si uno tiene esos issues con la obra, con el trabajo, la pregunta del humor es como. De hecho, lo hablé con Diego Bianchi y le digo, che, Diego. Bueno, las obras de Diego antes también eran más divertidas. Y bueno, es una pregunta que me hago. Nada, ahora creo que un poco en los dibujos, que es algo más directo, es algo que no hay que pensar, sale algo de eso. Pero bueno, esta muestra, inclusive el título es como, o sea, what the fuck, es como que me acuerdo que había ido a Tucumán, estaba yendo por amigos, no sé, me divertía ir a Tucumán, era como. Y habíamos ido a una granja de cabras que hacían queso de cabra, leche de cabra y nada, tenían a las cabras encerradas en un corral y nada, metí la mano, me mordió una porque muerden todo y ahí quedó el título. Em, y no, esta muestra no tenía texto. Pero sí una referencia. Me había comprado, estaba leyendo un libro lo tengo en la mochila, de hecho, de Breton, que es sobre el humor negro, que es un compilado de diferentes autores, sí, como las influencias del surrealismo. Nada, hace poco apareció, yo no había leído nada de Raymond Russell, que es como el comienzo, de hecho fue quien influyó a Duchamp en el tema de los ready-mades y es increíble porque a partir del ready-made estamos acá parados nosotros. Ahora estaba leyendo un ensayo sobre el arte de Aira y era muy lindo porque va lindo. En sí es muy simple y que estamos pivoteando en un 0,01% de todo lo que se puede hacer. Como que después del mengitorio es como mingitorios, ¿no? Mingitorio. Nada. Y todo lo que se produjo en 118 años, no. ¿Cuándo fue Duchamp? Bueno, casi 100 años. Bueno, estamos en ese pequeño margen.
Eh, bueno, en ese libro hay un texto de Leonora Carrington, que es una pintora inglesa mexicana. No sé si la conocen, es no sé, a mí me fascina. En esa época me fascinaba más. Y el texto se llama La debutante. Eh, Nada, es un cuento de una... Se los resumo... Sí, se los cuento, porque si no, no les estoy spoileando nada. Cuando lo lean lo van a disfrutar igual. Pero es una chica de alta sociedad que se va al zoológico, se encuentra con una hiena y comienza a hablar con la hiena que está en el zoológico y le cuenta, uy, no, hoy tengo una cena con mi familia y no quiero ir, no sé qué. Y la hiena dice, ay, seguro va a haber ricos postres. Le invita. eh, entonces, hay toda la escena que están en la habitación de la chica y la hiena se maquilla, se viste, pero y va contando el olor que tiene y necesitaba una cara. Entonces llaman a la mucama, a la criada, la hiena se la come toda, menos la cara, y se pone la cara de la mucama, pero los pies no se los come y los deja en una bolsita en el ropero para más tarde. Son un montón de imágenes juntas, son increíbles. Y, y nada, después la hiena va a la cena con toda esta gente. Es muy Buñuel también, con toda esta gente rica y en un momento se cansa, se come su propia cara, de la cara de la mucama, y se va por la ventana. No sé, es como... De ese cuento a esta muestra, no me pregunten nada, es como... Está triloco, no sé, como... Pero es un poco el aire. Eh, Nada, esta pieza es una bola gigante de telgopor y está cubierta con... ¿cómo se llama? Porcelana fría. Y esos son calcos en mis manos. Un poco lo que pensaba, no sé, es como si fuera un guerrillero de salón. Em, que bueno, durante el Mayo francés estaba como el guerrillero que estaba en la selva y con las armas y quienes estaban filosofando, tomando un café. Entonces un poco esa, no sé, la escobita esa mini, había algo de marcha. Y también como de ecosistema en las manos y también que esté la misma pieza modelada y que estén los dedos marcados. Em, Después del otro lado estaba esta escultura, em, que nada, es una pieza povera minimalista, más povera que minimalista. Em, sí, estaba viendo mucho arte povera. Hay una escultura muy increíble no recuerdo el nombre, creo que es Anselmo Sarazza, un italiano que se llama Escultura que come. No sé si la tienen, que es dos pedazos de mármol atados y en el medio unas lechugas. Es hermosa. Eh, Nada, de esta pieza de ver, no sé, los colchones esos tirados, cuando los tiran, que los atan. eh, Nada, le puse simplemente este moño de neón y es un gesto. Pero bueno, en la sala esta, nada, era como si estuvieran sí, en un cuento. Y en el medio de estas dos piezas estaba este pequeño tótem que es una piel de cabra con un dedo. Sí, con este. Afuera había un video y... no hay más muestras. Bueno, un poco vimos todo. Podemos quedar con esto. Eh,
¿Quieren saber algo más?